Perfecto. ¿Qué pasó? Llegó el ajuste acá, por lo que veo, sí, no tiene Nancy. burbujita, nada. Vino Sturzenegger más Llegó. temprano y me dijo... ¡Agua! Me dijo, muy caro el champán, chicos. Tiene toda la razón del Austeridad, mundo. no hay plata. Tiene toda la razón. Y me viene bárbaro porque así mañana me hago los análisis de sangre. 12 horas me dijeron, llego justo. Así que no se haga ningún inconveniente. Bueno, vamos con todos ustedes y con un montón de cosas que hay para repasar. Hace una semana, hablando de hace una semana, les quiero contar que acá tengo todo lo que me guardé hace una semana, lo sigo teniendo, algún día lo voy a usar. Hace una semana estábamos aquí transmitiendo en directo el incendio del polígono industrial Espegazzini de Seiza. La verdad, con Lucas Mella nos convertimos esa noche en especialistas en incendios industriales, al menos en esas 2 horas y media casi que estuvimos transmitiendo. Mientras aún se analizan las pericias, porque yo hoy me encargué particularmente de decir, che, pero ¿qué pasó al final? O sea, ¿se sabe algo? Recién la semana que viene van a dar las pericias para saber qué originó la catástrofe, y en el medio de las noticias que van tan a fondo, que este tema van tan rápido, que este tema terminó pasando desapercibido. El lunes ya dejamos de hablar. Yo insisto con la misma duda que nos asaltó a todos cuando supimos que una de las tantas empresas alcanzadas por el fuego era justamente Iron Mountain. Es increíble que una empresa internacional especializada en archivo de documentación clasificada y que cotiza en bolsa haya sido víctima, entre muchas comillas, víctima de tantos incendios, no solo en Argentina, que ya llevamos 2, sino en el mundo. Más que expertos en guardar archivos, son expertos en hacer desaparecer documentos, al parecer peligrosos, así dijo algún especialista del área. Pero la semana terminó con otro incendio, que también pasó, en este caso, casi desapercibido, no para los televidentes de C5N, pero sí para la mayoría de los que consumen otro tipo de medios. El New York Times aseguró ayer en exclusiva que los bancos americanos no están dispuestos a hacerle otro rescate a la Argentina por estos 20.000 millones, como fue en su momento anunciado con bombos y platillos desde los trascendidos que venían del propio Washington. Recordemos concretamente que se hablaba del rescate del Tesoro americano y que además un grupo de bancos iba a sumar otros 20.000 palos. Yo no lo inventé, esto fue así. Es decir, que se desinfló del rescate post-elección en la Argentina la mitad. El gobierno tiene suerte de que hoy no fue un día laborable acá y que el lunes además es feriado también en Argentina, porque no hay mercado a nivel local. Pero está claro que esto que aconteció en las últimas horas y que dio como primicia el Wall Street Journal, dato que todavía no apareció en la tapa de ningún diario argentino, lo dejaron pasar, hizo subir el riesgo país a 663 puntos en el día de hoy. Y el CCL contado con liquidación, ese otro dólar, que es dólar fuga, le dicen algunos, que es con lo que las empresas sacan al exterior, de nuevo a más de 1.500 puntos. Claro que el gobierno niega todo, absolutamente todo, sino miren cómo reaccionó hace unas horas en Twitter el propio Luis Caputo, el ministro de Economía. A ver, ¿qué dice Toto Caputo, Luquitas? Dice, nunca hablamos con bancos de un rescate ni de 20.000 millones. Es una operación más con la sola intención de generar confusión. Estamos con vos, Toto. Te lo tengo que decir de corazón. Ahora, yo me pregunto, antes de esta desmentida hubo no menos de 10 tapas de diarios y noticias acá y en Estados Unidos sobre justamente el rescate, que el rescate era doble. Estaba la parte del Tesoro más el rescate de los bancos. Entonces, si nunca fue... Ahí tienen parte de las notas, de las que en su momento se hablaba justamente de estos 5 bancos
ya trabajan en un préstamo de 20.000 millones. Digo, mientras estas notas iban saliendo acá y en el exterior, como bien lo están viendo ustedes, te pregunto a vos, Toto, que estamos con vos de corazón, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no desmentiste antes? Solo eso te pregunto. ¿Por qué no desmentiste antes? ¿Por qué salís a desmentirlo ahora que niegan que esto vaya a pasar? Lo hubieras desmentido cuando la tapa de los diarios hablaba de esto hace 15, 20 días atrás. Ese era el momento de desmentirlo. Ese era el momento de decir, no, de ninguna manera, no hay nada de bancos ni nada por el estilo. Bueno, quizás Caputo en una de estas horas termine explicando por qué no desmintió antes. Lo que sí nos queda claro a nosotros en este contexto es que claramente todo lo que venía pasando en términos financieros y que veníamos a rajatabla cada viernes explicándolo acá, no era riesgo Cuca. No era riesgo Cuca. Era riesgo peluca. Lo que sí nos queda claro es esto. Hoy no hubo mercado en la Argentina, como les decía, pero el riesgo país llegó a 663 puntos. Recuerden que había logrado perforar los 600, a 599 llegó a estar, pero fue casi solo una ilusión perforar los 600. El riesgo peluca, no el Cuca, el riesgo peluca, es el mismo que le criticaban a Cavallo en plena convertibilidad, porque estamos en situaciones parecidas. Y ahora les voy a contar una anécdota personal. Corría el año 2000, el mítico 2000. Yo tenía un programa de televisión como este, viernes a la noche, se llamaba Marcapasos e iba por la televisión pública. Por razones personales yo había viajado a Francia y había tenido la oportunidad de charlar con un economista francés, te estoy hablando del año 2000. Recuerden que se vino todo a la mierda en el 2001. En el 2000 yo viajo a París y me encuentro con un economista francés que estaba siempre muy atento a lo que acontecía en la Argentina, que se llamaba Jean-Paul Fitoussi. Traje de ese encuentro una gran anécdota. ¿Por qué? Porque cuando acá estábamos todos encantados, encandilados con la convertibilidad, o sea, nos habíamos acostumbrado, ya pasaban 8 o 9 años de tranquilidad, pseudo tranquilidad, un montón de desocupados, todo eso está claro. Pero en términos, la pasividad de esto, la pasividad de, bueno, más o menos sabés cuánto te va a costar el kilo de carne, no, justo la carne no es el ejemplo para esta semana, pero bueno, más o menos, lo que sea. Esto pasaba en el año 2000, les decía. Entonces, hablando con Fitoussi, este economista francés, que se dedicaba mucho a mirar la Argentina, nos pregunta a los que estábamos como interlocutores, perdón, ¿cuándo van a salir ustedes de ese corset? ¿Cómo le dijimos nosotros? Sí, ¿cuándo van a salir del corset de la convertibilidad? Si no salen pronto, dijo Fitoussi en el año 2000, eso les va a estallar. Como acá en la Argentina nadie hablaba de esto, realmente nadie hablaba de esto, yo vuelvo y con esa frase en la cabeza armo un programa de televisión donde invito, no recuerdo ahora el nombre, a un señor que había escrito un librito así chiquito diciendo la locura de la convertibilidad. Hago ese programa de televisión, el programa estaba dentro de una tira que todas las noches había un programa distinto. Los lunes conducía Majul, los martes Norma Morandini, los miércoles Marcelo Longobardi. Se llamaba Tierra de Periodistas. Y este aquí, que en el pasillo del canal me encuentro un día con Longobardi, que me enfrenta esa misma semana y me dice, ¿vos estás loca? ¿Cómo vas a cuestionar la convertibilidad? ¿Por qué cuento esto con lujo de detalles? Porque a veces hay momentos en donde la sociedad se convence de determinadas cosas. Y si nosotros tenemos que pensar en qué momento estamos en este momento, es un momento muy concreto en el cual el gobierno ganó las elecciones, vino todo como que, digamos, arrasó. Las noticias son todas buenas, uno lee los diarios y dale que va, dale que va, dale que va. Entonces, en este contexto,
Está bueno recordar eso porque justamente una voz disonante que venía de afuera movía el tablero. Y la verdad, nadie quería que se moviera demasiado el tablero porque estaban todos muy convencidos y muy contentos con lo que acontecía. Les decía, después de ese programa me encuentro, como les dije, con Longobardi, me espeta, ¿por qué vas a...? Y algo parecido es lo que estoy sintiendo en estos días. Claro que todo lo que pasa ahora es todo mucho más rápido, pero la mitad o más de la población, sobre todo después de las elecciones, está como convencida y duerme tranquila pensando que vamos por el buen camino. Decidió el camino Milei, la gente lo convalidó, listo, chicos, esta es la mía, no la cambio, vamos por acá y pensemos en otra cosa. Está llegando ya Navidad. La verdad que yo me lo cuestiono. O sea, no puedo dejar de cuestionármelo. En primera instancia me lo cuestiono viendo obviamente el rumbo de la economía real. Y en esto yo no tengo mucho para contarte porque vos lo vivís mañana, tarde y noche. Cada vez hay más síntomas de recesión y cada vez alcanza menos la plata, cada vez hay más mora en aquellos que están hipotecados o que tienen deudas, cada vez hay más gente que no paga las expensas. Pero, ¿sabés qué? También me lo cuestiono con las herramientas de ellos. Es decir, estas herramientas, la de la economía real, es la que vislumbramos vos y yo todos los días. Ahora, si yo me pongo a pensar en las herramientas que ellos miran, que son las herramientas del mercado, también me lo puedo cuestionar. Los bancos, según dice el Wall Street Journal, que no es un diario cao de izquierda, esto queda clarísimo, le reclaman al gobierno que acumule reservas. Milei está convencido que las reservas vendrán como consecuencia de la plata más barata, o sea, de que baje el nivel en que nos cobran los intereses a nosotros. Para que esto pase, se necesita bajar el riesgo país. Pero el riesgo país no baja, le dice el Wall Street Journal, y le dice Cavallo, y le dicen todos los economistas argentinos, porque el gobierno no acumula reservas. Con lo cual estamos en un dilema que en algún momento, más tarde que temprano, o va a tener que estallar o se va a resolver. Pero claramente, el programa económico está en el medio de un quilombo, por más que no te lo digan los diarios constantemente. Fitoussi murió en el 2022, pero estoy segura, convencida, que si volviera a viajar a París y él estuviera vivo, volvería a preguntarnos algo parecido a por qué, obviamente, no salimos de este corset o de esta encrucijada. En el 2000 era la convertibilidad, hoy es las bandas de cambio, del tipo de cambio, etcétera, etcétera. Pero mantener el tipo de cambio atado para crear una falsa, que quede claro, falsa sensación o ilusión de estabilidad, en la historia económica argentina, por lo menos de la que yo tengo memoria, siempre termina mal. Tal como el Cyber Monday, hablando de esta semana, demostró, revelando que el producto más vendido fue ni más ni menos que el papel higiénico. Ya sé que fue en unidades de cosas del hogar, etcétera, etcétera, que salieron a desmentirlo. Chicos, lo primero que pusieron este dato fue Clarín. De ahí lo levantó Cristina y después salieron todos a ver cómo reculaban para atrás. Pero lo concreto es esto. No dejó de ser un buen termómetro del momento que obviamente estamos atravesando. Yo a esta altura no sé si se venden tanto papel higiénico porque todos nos cagamos encima, si nos están cagando, obviamente, o si el sindicato de los bidets dejó de funcionar, está de paro y obviamente con paro por tiempo indeterminado no tenemos otra que recurrir al papel higiénico. En fin, de esto se trata. Yo sé que tener casi 40 años de periodista en este país me hace muchas veces, de más está decir, caer en repeticiones. Pero realmente hay muchos paralelismos con los 90, muchos paralelismos. Otro escándalo que estalló esta semana es que se volvieron a registrar casos de enfermedades
que ya estaban desterradas, erradicadas de este país. Hoy hablé con una médica que me decía lo siguiente, es médica pediatra. En 30 años de ella como pediatra, 30 años, una mina de 40 y pico de años, 30 años de pediatra, ella nunca atendió un caso ni de polio ni de sarampión. 30 años de pediatra en la Argentina, nunca le tocó ver, nunca, un caso de sarampión o de polio. Los movimientos antivacunas hicieron realmente estragos en todo el mundo. Pero en la Argentina no habían podido perforar. Nosotros éramos vacuneros, para decirlo de alguna manera. La pandemia sí generó que gracias a irresponsables como el doctor Sin y otros comerciantes de la medicina, porque no hay otra manera de decirlo, y gracias a un montón de iletrados que son panelistas televisivos y que en plena pandemia se daban el lujo de explicar, ay, a mí mi médica me dijo tal cosa, ay, hay que tener cuidado, ay, la rusa, ay, esto. ¿Se acuerdan, no, de esto que yo les digo? Porque no pasó hace tanto tiempo. Ya sé que nos queremos olvidar de la pandemia, pero esto aconteció y en los canales de televisión había un montón de iletrados, ignorantes, que te metían el bichito de la duda respecto a las vacunas. ¿Y por qué esto me remite a los 90? Por algo muy sencillo. Vacunarse no es un acto individual. Vacunarse es un acto colectivo. Vos no te vacunás para no enfermarte solamente. Te vacunás para no contagiar. Te vacunás y vacunás a tus hijos pensando en el otro. Pensando en el otro también, pensando en todos como comunidad. De eso se trata la vacunación. Las distintas agrupaciones de científicos relacionadas con este tema dieron la alerta porque fue convocada además en un salón del Congreso un encuentro de estos pseudocientíficos antivacunas. El mejor remate, realmente, no lo voy a hacer yo, el mejor remate que dio lo dio esta semana nuestro colega Jairo Estracha. Te mando un beso, estuviste monumental. Entrevistó a María Inés Quirós, una diputada del PRO por el Chaco que por suerte ahora termina su mandato. Miren esta joyita. ¿Vos estás en contra de la ley de vacunación? Como congresista te pregunto, ¿vos vas a promover... Obligatoria y compulsiva, sí. Estoy en contra. Obligatoria y compulsiva, sí. Porque tenemos que tener, y eso va en contra también de la misma ley, de leyes que hablan de nuestra libertad. ¿A qué te dedicas vos, Marilú, ahora cuando dejes el Congreso? Yo vengo de la parte privada, al campo, a la ganadería, y tengo una maestría en turismo, tengo un complejo turístico en Chaco, así que vivo del campo. ¿Y a las vacas las vacunás contra la tosa? Esa parte se dedican los veterinarios y todo así. Ah, bueno. Nosotros estamos erradicados, Argentina está erradicada de aftosa. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna. Impresionante, impresionante. Esto es lo que hay que hacer. Hay que desarmarles el libreto, porque se caen solos, porque hablan de ignorantes, porque dentro de poco van a venir a decirnos que la Tierra es cuadrada. Esto es lo que acontece. Del otro lado hay mucha ignorancia. Mucha ignorancia. Hay que combatirla con datos concretos. Te iba a hablar de lo que está pasando. El gobierno está tratando de obviamente, achicar el bloque peronista. Está Santilli buscando, digamos, la buena voluntad de todos los gobernadores. Hoy, de hecho, estuvo en Santiago del Estero. Ahora bien, hay algo que me interesa. Esto es para la charla política del domingo o del lunes, ya que tenemos feriado también, en tu familia compleja, donde hay de un lado y hay del otro. Ustedes vieron que hay una gran falacia, la gran falacia de los últimos 70 años del peronismo en la Argentina que nos terminaron convirtiendo en esto. Yo hoy a la noche inauguro otra. En realidad no la inauguro yo, la leí, los datos concretos
esta semana en una excelente nota de Zayat. Exactamente, impecable. Los últimos 10 años, o sea, vamos a comparar 2025, que es como estamos viviendo ahora, el año que estamos viviendo, con el 2015. Y vamos a sacar esta cuenta. Los últimos 10 años del país fueron básicamente gobernados por la derecha. Ellos dicen 70 años gobernó el peronismo, listo. Yo te digo, los últimos 10 años gobernó la derecha. Gobernaron 6 años, 4 de Macri más 2 de Milei. Y el peronismo, bueno, se le puede llamar peronismo Alberto Fernández, gobernó 4. ¿Está claro? Listo. Entonces, si ellos dicen 70 años, en el medio 80 golpes, pero no se hacen cargo, gobernó el peronismo, ahora yo digo 10 años gobernó la derecha. Vamos a ver, vamos a comparar los datos del 2025 con el 2015. Después de 10 años de derecha en la Argentina. ¿Sí o no? Riesgo país, vamos. 2025, riesgo país de Milei, 6,63. Te lo dije ya 3 veces en esta noche. ¿Cuánto estaba en el 2015? De Cristina, 519. Ahí tenés, una. Vamos con otro dato, la segunda placa. Rápido que ya tengo entrevistados acá. Producción industrial, hoy 20% menos que el 2015. Salario promedio privado, 25% menos que hace 10 años. 25% menos que hace 10 años. Vamos para atrás, queda claro, después de 10 años de derecha gobernando la Argentina. Salario promedio público, 40% menos. 40% menos. Claro, era la ilusión. El kirchnerismo hizo creer que a los que trabajaban en el estadio, a los que trabajaban, que podían irse de vacaciones. Tienen toda la razón. Salario mínimo real, 60% menos que el 2015. 10 años de derecha en la Argentina logran esto. Jubilación mínima. Hoy está a la mitad que hace 10 años. Estos son datos concretos, no están inventados, están sacados del INDEC, ¿queda claro? 15% menos de trabajadores formales hay en la industria en nuestro país. Y vamos a un último dato que es el que más le interesa al señor presidente Milei. Inflación, mi amor. Vamos con la inflación. Inflación anual del 2015, medidas por consultoras privadas, porque nadie le creía al INDEC, entonces nosotros agarramos las consultoras privadas en el 2015, 25%. ¿Está? La actual de este año hasta el mes anterior fue de 22. Nos queda sumar noviembre y diciembre con toda la furia, pero dándole un changüí impresionante. Llega a empatar la inflación de Cristina, pero me parece a mí que la va a superar. Lo hablamos en enero, no, porque no voy a estar acá, en febrero, ponele, dale que va. Así que con suerte, mi amor, llega a un empate. Para la semana que viene, te lo prometo, te voy a contar algo que también leí esta semana de otro colega, de Diego Genú. La verdad que tenemos colegas realmente excepcionales escribiendo sobre el actual momento de la Argentina. Él, digamos, hoy no tengo más tiempo, pero hay un artículo que trajo a colación justamente Genú, pero que en realidad escribió Juan Carlos Torres. ¿Te acordás? El que escribió Diario de una temporada en el 5º piso, porque fue funcionario de Errázuriz en el Ministerio de Economía. Esta vez, Torres se detiene a analizar la composición histórica de la sociedad argentina. En un artículo que publicó en Prisma, que es la revista de la Universidad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Nadie es más que nadie, se llama este artículo, y explica, como nadie justamente, por qué Argentina siempre tuvo un espíritu igualitario en su composición y en su cosmovisión, a diferencia de muchos países latinoamericanos. Cuenta Torres en una anécdota muy chiquita que él se va exilado en los 70 a vivir a Perú y que una de las cosas que más le llamó la atención, ni bien llegó, es que cuando él pedía un café en un bar, el mozo nunca lo miraba a la cara, nunca lo miraba a los ojos, nunca le sostenía la mirada, bajaba la mirada siempre. Torres, después de esta anécdota, recuerda una definición del historiador Oscar Terán sobre justamente el, de alguna manera, igualitarismo argentino.
Dice Terán, esa actitud que tienen los argentinos de ser y sentirse iguales, quienes detentan un estatus social superior, no encuentran en los demás abajo la mirada huidiza y obsequiosa, tan característica, dice Terán, de las sociedades jerárquicas, sino la mirada argentina es la mirada franca y dirigida a los ojos. No perdamos, es lo que yo te pido, esa mirada franca. No dejemos de mirar a los ojos. No perdamos lo mejor que tenemos como sociedad. Porque la utopía realizable de la igualdad es posible. Sigamos siendo argentinos, a pesar del nubarrón que nos rodea. Ese es mi pedido. ¿Con qué seguimos? Bueno, Nancy, hay claramente un panorama internacional también muy fuerte, principalmente en Estados Unidos, porque hemos tenido una semana muy fuerte, obviamente con Donald Trump, con varias situaciones. Primero con la aprobación en el Congreso de la desclasificación de los documentos de justamente Jeffrey Epstein, teniendo en cuenta esta causa judicial que ya tiene larga data. Recordemos que Epstein murió en prisión, pero sin embargo los documentos estaban clasificados. El Congreso votó a favor, así que ahora esos documentos deben desclasificarse. Pero además, en las últimas horas, la palabra muy fuerte del presidente norteamericano que pidió pena de muerte para algunos senadores y representantes, lo que sería el equivalente a los diputados en Argentina demócratas, porque llamaron a los militares a desobedecer órdenes justamente vinculadas a Donald Trump, que recordemos, tiene varias ciudades intervenidas en Estados Unidos por lo vinculado a la cuestión de las migraciones, con la Guardia Civil justamente en alguno de esos lugares. Y por último, tal vez esta es la más positiva, pero en definitiva una noticia fuerte también, la visita de Zoran Mamdani, Nancy, que estuvo esta tarde junto al presidente Trump en el Salón Oval. Pero ¿cómo? Pará. Sí. Milei no lo puede recibir a Kicillof. No. Pero el zurdo real, Se lo dijo en la cara y también le dijo fascista en la cara a Mamdani y a Trump por las preguntas que le hacían justamente los periodistas estaban ahí. Por lo cual, bueno, es una señal democrática. Si está bien, se reunieron. Ellos se pudieron reunir y sin embargo acá no. Si te parece, Lucas, ambos, obviamente, vamos a entrevistar a alguien que realmente no solo vive en Maryland, en Estados Unidos, sino que además es realmente un especialista en todos estos temas. Y estamos hablando ni más ni menos que de Ernesto Calvo. Ernesto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. No sé qué hora será ya, pero sé que no son 2 horas más. 2 horas menos. ¿Menos? Ah, menos. Pensé que te estaba sacando horas de sueño. ¿Todo bien? No. 8 de la noche, listo para cenar, así que todo tranquilo. Me parece perfecto. Bueno, empecemos, digamos, me parece que por esto, ¿no? Sí. O sea, la reunión de Trump con Mamdani, que obviamente muestra, quieras o no, una apertura democrática distinta a la que tenemos acá, que el gobierno piensa hablar solo con los que piensan más o menos como ellos. Con los otros no existen. Sí, sorprendente. En realidad Trump ha una y otra vez demostrado que no es, digamos, la negociación, el bipartidismo no es parte de su libreto, así que esta reunión fue particularmente sorprendente. Y eso habla también de su vínculo privilegiado con Nueva York. También hay que acordarse que hizo muchas maniobras para tratar de salvar la carrera política y el estatus del anterior intendente. Tiene muchas relaciones económicas en Nueva York y en parte yo creo que tratar de bajar el nivel de conflicto tiene que ver con la ciudad. Exacto. Ahora, la otra información de Estados Unidos que impactó de lleno acá fue lo que salió ayer en el Wall Street Journal. Ayer o hoy. Ayer se publicó. Ayer se publicó. Y que tiene que ver con que los bancos finalmente no van a dar ese saldataje. ¿A ustedes les pasó lo mismo que a nosotros? O sea, nosotros acá lo leímos, hoy el gobierno argentino sale a decir nunca hablamos de esto, pero lo concreto es que el rumor estaba súper establecido. Sí, igual había distintas fuentes de financiamiento, esta es la que tenía que ver con los bancos privados. Exacto. Y estaban montándose encima de los 20.000 millones que estaba supuestamente ofreciendo con el swap el gobierno de Estados Unidos, por eso se habla de 40.000 millones.
Ambas cosas son, por supuesto, sujetas a renegociación constantemente y tienen que ver también con presiones políticas internas de Estados Unidos y con los ciclos de tensión que hay. Hay que pensar que hay mucho nerviosismo con cómo está progresando la bolsa, el stock market acá. Entonces los bancos también se guardan o salen hacia adelante dependiendo de cuál es el nivel de humor de sus inversores y de la opinión pública de Estados Unidos. ¿Y cómo está Trump con respecto a la opinión pública, teniendo en cuenta también que además está en pleno momento de ver qué hace o deja de hacer, ni más ni menos que con Venezuela, ¿no? O sea, está amenazando todo el tiempo. Sí, Venezuela está un poco fuera de registro del votante de Estados Unidos. Lo que más ha pegado fue, por supuesto, lo de Epstein. También el préstamo a la Argentina, de hecho, fue algo que generó bastante ruido. Particularmente los demócratas criticaron mucho al gobierno por estar ocupándose de distribuir dinero hacia la Argentina en un momento en que el ingreso medio de los norteamericanos ha bajado, no sí de los sectores más altos ingresos. Entonces hay mucha presión por mejorar las condiciones de vida de los sectores de menores ingresos, que están muy presionados, y al mismo tiempo surge lo del préstamo a la Argentina. Entonces hay varios frentes complicados que Trump está tratando de manejar. Igual hay que acordarse que Trump no va a tener reelección, este es su último mandato, con lo cual estas presiones políticas juegan más para el Partido Republicano que para el personal. Igual él coquetea, ¿eh? O sea, él coquetea, se quiere llevar la Constitución puesta, te digo. Imagino... Eso dice. Claro, digo, imagino que digamos que todavía hay instituciones que funcionan en Estados Unidos, aunque está muy raro últimamente Estados Unidos, esto también, por lo menos desde acá, así se ve y lo veremos. Respecto a Epstein, ¿él dio el brazo a torcer o se entregó porque sabía que no tenía manera de parar que se abrieran estos archivos? No, sí, se entregó, se sumó al pedido de, ¿cómo se llama?, desclasificar los archivos porque sabía que iba a perder esa votación en el Congreso y no quería quedar como la persona que estaba tratando de limitarlo. Claro. Si hubiera el Congreso aprobado y él hubiera vetado, hubiera sido un escándalo político, con lo cual no tuvo muchas opciones. Queda clarísimo. Ernesto, muchísimas gracias. Te dejamos cenar allá en Maryland, donde estás viviendo, y la verdad que un placer realmente hablar siempre con vos. Muchísimas gracias. Ahora sí, gracias. Ahora sí, llegó el momento. El entrevistado es de lujo.